Ok, entonces la Biblia, ¿okay? La Biblia comienza con el libro de Génesis, y en el libro de Génesis Dios comienza con la creación, crea el universo, crea todo, la tierra, y después ve que todo es bueno en gran manera, y ahí pone al hombre, crea al hombre y lo pone. Eso es capítulo 1 y 2, creación. En el capítulo 3, nada más dura todo bien 2 capítulos, y en el capítulo 3 aparece el hombre y pues ya, riega el tepache y todo se pone mal. En cuanto aparece el ser humano, todo mal, ¿sí o no? ¿Verdad? Empieza todo el desastre. Después de ahí, Noé, viene la destrucción, la primera, el primer juicio de Dios sobre la humanidad. Y después de ahí comienza ya una historia a partir del capítulo 12 en Génesis de un hombre que se llama, ¿cómo? Abraham. Y Dios le dice a ese hombre que va a ser de él una gran nación, que en él serán benditas todas las naciones, y bueno, y de ahí comienza la historia del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios van a Egipto, después con José, ¿se acuerdan? José el soñador, van a Egipto, hay una época de hambre, él se va para allá. Bueno, ya realmente a él desde chico lo venden sus hermanos, ¿se acuerdan, verdad? Sus hermanos lo venden y llega allá y Dios lo empieza a poner en situaciones prósperas. Él llega a ser como un secretario de gobierno en Egipto, y entonces el pueblo de Israel comienza a emigrar a Egipto y comienzan a reproducirse y a ser un pueblo grande. Y cuando cambia el gobierno, de repente aparece un nuevo faraón que no conoce a José, que no tiene nada que ver con él, y el pueblo de Dios está empezando a crecer en número, y entonces ese faraón dice, ¿sabes qué? Me tienen preocupados estos cuates, ¿verdad? Los hebreos me tienen preocupado. ¿Qué tal si les empieza a dar un trato diferente? Primero empieza a matar a todos los varones que nacen, entre ellos Moisés escapa y todo ese rollo. Sí se acuerdan, ¿verdad? Y entonces, una vez que ese faraón entra, empieza esta cacería en contra de los hebreos, y se convierten en esclavos y caen en esclavitud, y 400 años se quedan en esclavitud. Y Dios un día le dice a Moisés que tiene que rescatar a su pueblo, y ya saben la historia, el éxodo, las plagas y todo eso. Entonces el faraón deja ir al pueblo, y ahí comienza una historia. El pueblo de Dios, un pueblo escogido. Y Dios les promete un lugar donde van a habitar, que es la tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel, donde van a tener todo lo que ese pueblo necesitaría. Les diseña una lista de alimentos. Dios quería que ese pueblo fuera sus chiqueados, maravillosamente chiqueados. Era un pueblo especial para Dios, y Él se los dice: cuando yo los encontré, eran una nación insignificante, o sea, ustedes no eran nada, estaban en esclavitud, ahí no sabían más que batir adobes y pegar tabique y esas cosas, ¿no? O sea, eran un pueblo en esclavitud, pero yo los tomé, los saqué de ahí, los puse en el camino, les voy a dar una tierra maravillosa, los voy a hacer un pueblo maravilloso. Y cuando salen de Egipto, ellos salen con muchas riquezas, ¿sí se acuerdan? Salen con oro, plata, metales preciosos, pieles, telas, y bueno, salen riquísimos de Egipto. ¿Y para qué usaron todo ese dinero? ¿Sí se acuerdan? Para construir el tabernáculo. Todo ese dinero que ellos traían, o la mayor parte de ese dinero, Dios se los dio con un propósito, para cuando llegaran al lugar donde tenían que hacer el tabernáculo, lo hicieran. ¿Con qué? Con los recursos que llevaban. Entonces comienzan y construyen un tabernáculo, que alguna vez hemos predicado de eso también, y es un lugar maravilloso el que hacen, con las telas y los candelabros y el lavabo y el plata y oro, y bueno, el pueblo derrochó en la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque estaban enamorados de Dios, amaban a Dios de tal manera que
que cuando vieron que necesitaban tener ahí la presencia de Dios, el arca, ¿se acuerdan? De oro macizo, así, los querubines, bueno, era tremendo todo lo que tenían ahí. Después viene Salomón. Dios quiere que este pueblo sea especial. Dios quiere que este pueblo sea, bueno, después de eso viene la época de los jueces, la época de la conquista, y bueno, va por épocas, pero llega un momento hasta donde ya están los reyes de Israel, que comienzan en el libro de Samuel. Los reyes de Israel comienzan, y muchos reyes van cometiendo errores, empieza a haber cosas que no debió haber en el pueblo de Dios, hasta que llega el reinado con Salomón. Mientras David estuvo, también fue una gran época del pueblo de Dios. Y David tiene la idea de construir un templo para Dios, que él quiere construir una habitación, tiene un proyecto en mente grandísimo para Dios. Él está pensando, casi se convirtió en algo para David, en lo que estaba enfocado su pensamiento día y noche, construir una casa para Dios. ¿Y te acuerdan qué le dijo Dios? Dijo, no, tú no vas a construir, o sea, yo hice el universo, ¿tú me quieres construir una casa? Dijo, no, tú no la vas a hacer, la va a hacer tu hijo Salomón. Y David le deja planos, le deja todo preparado a Salomón, pero el punto es que Dios quería que esta nación fuera una nación especial, que tuviera todas las bendiciones físicas, materiales y espirituales. ¿Lo creen o no? ¿Creen que Dios quería eso para sus hijos o no? ¿Tú como padre quisieras darle todas esas bendiciones a tus hijos? Que no se enfermaran, que tuvieran todas sus necesidades económicas cubiertas, pero que aparte tuvieran una relación con Dios íntima, una comunión con Él así íntima, ¿no? O sea, que estuvieran llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos padres no quisieran eso para sus hijos? Todos, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios para su pueblo, y tomó ese pueblo para hacerlo un pueblo especial. Pero el pueblo de Dios no entendió la onda, igual que muchos creyentes ahora no entendemos de qué se trata este rollo. No se trata nada más de venir los domingos y cantar la alabanza y ay, qué padre toca el pastor, y eso no es ese rollo. Es otra cosa, más allá, más profundo. Dios quiere bendecirte. Bueno, no tienes idea de lo que quiere hacer Dios con tu vida. En el área espiritual, Dios te quiere llenar de una manera que entiendas y tengas la revelación de Dios. En el área física, Dios quiere que tengas sanidad, que estés sano. Y en el área material también Dios quiere que tengas todo lo que necesitas. Es más, Dios quisiera que todos sus hijos fueran millonarios. Claro, siempre y cuando Él sea el primer lugar en todo. Y hoy vamos a estudiar un pasaje muy conocido y que ha sido muy descontextualizado, pero aún así es una declaración maravillosa de Dios para su pueblo Israel, y de alguna forma sigue estando vigente para nosotros. Y estoy hablando del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y seguramente todos han oído esto que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras versiones dice: yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Verdad que han oído mucho ese pasaje? Y lo tomamos así como que una fórmula mágica donde Dios va a bendecirnos grandemente. Pero mire lo que pasa aquí. Esto es la dedicación del templo. Después de que se hizo el tabernáculo y David tiene la idea de hacer una casa
esplendorosa para Dios, y lo llegó a hacer, pero David no alcanza a cumplir esa meta y le encarga el proyecto a Salomón. A la muerte de David únicamente tiene en mente: construye un templo para Dios, una casa para Dios. ¿Y sabe para quién era el templo de Dios? El templo de Dios era para Dios. No era para la gente, era para Dios. Y ahí había muchas funciones que eran sacrificios, las oraciones, la quema de incienso, muchas cosas que se ejecutaban ahí en honor a Dios. La gente tenía acceso solamente a los atrios. Ellos no entraban ni al lugar santo ni al lugar santísimo, nadie. Solamente los sacerdotes certificados por Dios, ¿no? Acá, sacerdote certificado. Como ya ves que ahora todo es certificado, ¿no? Entonces, bueno, así era la onda. Vamos al capítulo 7 a partir del versículo 11 y voy a llegar hasta el 16. Antes de esto, entonces Salomón comienza este proyecto grandísimo, que es la casa de Dios, y hay estudios maravillosos acerca de todo lo que se invirtió en el templo de Dios. ¿Y sabes qué? Son billones de dólares, porque era una cantidad impresionante de oro y de maderas preciosas y de piedras preciosas, o sea, impresionante lo que se invirtió. Ese templo llegó a ser admiración de todo el mundo de aquel tiempo. Vamos a leer, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y te he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Está maravilloso esto, hermano. Señor, gracias por esta porción, por tu palabra maravillosa, Señor, y te pido que hoy nos edifiques, Señor, y penetres en lo profundo de nuestras mentes y corazones, para poner este mensaje en nuestras mentes, Señor, y vivirlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, espero que realmente podamos vivir esto. Desde los primeros capítulos del segundo libro de Crónicas encontramos la narración de la construcción del templo, y como ya dije, era una obra maravillosa. Salomón está a cargo de eso bajo las instrucciones que su padre David ya había dejado. Alguna vez cuando prediqué de eso dije que la sabiduría y entendimiento que tenía Salomón, que Dios le dio, era entendimiento y sabiduría para el diseño y arquitectura. Y en esta iniciativa, el pueblo también participó activamente para llegar al objetivo final: edificar la habitación permanente de Dios. Y todo el pueblo tuvo una participación impresionante. Llegó el momento en que dijeron, que tuvieron que decir: ¿saben qué? Por favor, ya no den, ya no sabemos qué hacer con tanto. Ya hasta sobra. Y eran, como te lo digo y te lo repito, billones de dólares lo que el pueblo estaba dando. Wow. Este templo, cuando fue terminado, fue motivo de orgullo para todas las naciones. Hubo una reina que vino desde Saba, ¿se acuerdan? Solamente porque quería conocer el templo, y a ese tal Salomón, que era muy inteligente, muy sabio, y que aparte era muy guapo. Hay historias extrabíblicas que hablan de esta reina que tuvo un romance con Salomón y que se quedó a vivir 3 años en el templo, y que Salomón se enamoró de ella, y bueno, algunos piensan que el Cantar de los Cantares es la canción que Salomón escribe. Es una ópera,
ese libro donde Salomón escribe, y parece ser que está hablando de esta tal reina, ¿no? Algunos creen eso. El punto es que esta reina viajó porque ella creía ser muy poderosa, ser acá pues la última coca del desierto, ¿no? Y cuando le empiezan a decir, ¿sabes qué? Que hay un templo por allá, de aquel lado, el tuyo no es nada comparado con el de este hombre. La sabiduría de este hombre es impresionante. Ella llega ahí con un séquito tremendo y lleva regalos y joyas, incienso y piedras preciosas, maderas aromáticas, que era ese lugar donde ella estaba. Parece ser que era el desierto en Yemen, no estoy seguro, pero creo que era Yemen. Y ella, donde estaba, esas maderas aromáticas eran especiales de ese lugar, y ella lleva todos estos cargamentos para Salomón, y bueno, cuando regresa con el doble, porque Salomón, esos regalos que ella le llevó, Salomón dice, están chidos, pero cuando la regresa con el triple de lo que ella llevó. El caso es que el templo era maravilloso, era impresionante, y la cantidad de recursos que se usaron para su edificación eran impresionantes. Y luego después hubo una dedicación del templo, como ya leímos, y Salomón, cuando concluye la fiesta, una vez que ya se van todos a su casa, Salomón hizo sacrificios, increíble la cantidad de sacrificios que se hicieron en la dedicación, miles de animales en sacrificio. Y hay una increíble manifestación de Dios en ese momento, donde ya se tienen que salir todos del templo, no podían ni ministrar porque la presencia de Dios estaba tan grande en ese momento que todos se tuvieron que salir. Y después de todo esto, se van todos a sus casas, y una vez que Dios ha apoyado este proyecto y ha aceptado este templo por habitación, se le manifiesta a Salomón. ¿Okay? Salomón ha declarado concluida la obra, el templo, y aparte también, ¿qué hizo Salomón? Su casa. O sea, hizo la casa de Dios, le dijo, pero también voy a hacer mi casa. ¿Y sabes quién le dio también para hacer su casa? Pues el pueblo. Hizo una casota digna de un rey. Y dice que fue, ¿qué? Prosperado por Dios. Dios estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Salomón. Y es obvio que primero estaba la casa de Dios que la suya propia. La consecuencia, cuando tu prioridad es Dios, su casa, su obra, la consecuencia inmediata es automática para ti. ¿Cuál es? Dios enviará prosperidad. Y muchos pueden decir, pues yo realmente, Dios no es mi prioridad y me va re bien, ¿no? ¿Sabes qué? Te iría mucho mejor. ¿No le quieren creer? No le crean. Sigan. Y aquí vemos que Salomón hizo dos cosas, el templo, pero también su casa. Pero obvio, su enfoque estaba primero en el templo. Pero casi siempre sucede lo contrario en nuestros tiempos. Ahora es diferente. La casa de Dios, el lugar de reunión, donde estamos, por lo general no nos interesa tanto, pero nuestras casas sí procuramos tenerlas lo más bonita que se pueda, ¿verdad? Digo, al alcance y recursos de cada quien, pero te gusta que tu casa esté bonita, ¿no? A menos que seas uno de esos acumuladores compulsivos que recogen basura y la meten por todos lados y que no puedes ni entrar a tu casa, ¿no? ¿Sí han visto esos? Pero la mayoría de la gente, estoy seguro, que les gusta tener su casa arregladita, bonita, ¿no? ¿Sí o no? Sí lo hacemos así. Pero el pueblo de Dios hizo lo que no debían hacer. No hicieron caso de la advertencia de Dios que acabamos de leer y prefirieron la adversidad en lugar de la prosperidad. Y como digo, tú puedes decir, a mí me va re bien y no doy nada, o hago como que doy. ¿Sabes qué? Te podría ir 10 veces mejor. 10 veces mejor. Entonces, estos prefirieron entrar en adversidad. Dios nos da a elegir. Siempre dice, ¿qué quieres? Deuteronomio 28 y muchos capítulos más dices, ¿qué quieres? ¿Adversidad o prosperidad? ¿Qué quieren, hermanos? ¿Adversidad o prosperidad?
Todos quieren prosperidad. Y yo no, para los que vienen por primera vez, yo no predico prosperidad, como otros, así, que te aclare. No, yo predico la verdad de Dios nada más. Ok, buena respuesta. Pero aquí vamos a ver algunas claves para obtener adversidad o prosperidad en todos los sentidos. Y principalmente voy a hablar ahora sí de prosperidad económica. ¿Qué pasó años más tarde con esto? Aunque el pueblo tenía el mapa de la prosperidad, ¿qué pasó con esto? Primero, el templo era su orgullo, estaban orgullosos del templo, todos daban y dieron cantidades enormes, todos dieron en abundancia. La nación, en el reinado de Salomón, bueno, desde David, la nación iba para arriba, pero cuando llegó Salomón al poder, edificaron la casa de Dios. Salomón convirtió a esa nación en la nación más poderosa de todo el mundo. No Salomón, Dios. Dios estaba detrás de él. Y era la nación más poderosa de todo el mundo. Y después, ¿qué pasó? Se comenzaron a retirar, comenzaron a olvidarse de Dios, comenzaron a olvidarse de la casa de Dios, comenzaron a olvidarse de dar para la obra de Dios. ¿Y qué crees que pasó? Terminaron en ruina. Vamos unos cuantos años después de esta promesa y advertencia de Dios para su pueblo. ¿Qué eligió el pueblo? ¿La prosperidad o la adversidad? Eligieron la adversidad. Mira nada más, vete al libro de Ageo, por favor, conmigo. Capítulo 1. Y voy a leer hasta el verso 11. Del verso 2 al verso 11. Ageo capítulo 1, verso 2 al 11, dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¡Pum! ¿Qué les había dicho Dios? Esta va a ser mi casa, voy a estar atento aquí a las oraciones, mi oído va a estar aquí, mi nombre va a estar ahí para siempre, les prometo que yo voy a estar ahí. Y les dice: pero si yo cerrare los cielos y enviare langosta y todo, ¿por qué Dios iba a hacer eso? Porque Dios sabía que el pueblo se iba a retirar de él. Y les está dando desde antes una profecía, años antes les está diciendo: va a pasar esto, pero les voy a decir cómo van a poder salir. El pueblo de Israel está pasando ya años después de esto de Crónicas, ahora en Ageo, están pasando por hambre, sequía, no hay producción, no hay dinero, el fruto del trabajo no rinde, no hay comercio, no hay negocio, no hay finanzas.
Y seguramente usted ha escuchado decir últimamente, está bien difícil, no alcanza para nada, el dinero no rinde. ¿No han oído eso? ¿O no lo está, o hasta lo hemos dicho, verdad? Es que ya no me alcanza para nada. Todo está bien caro. Me pagan y al otro día ya no tengo dinero, parece que es saco roto. ¿Quién dijo eso? Dijo Dios. ¿Saben por qué no le rinde? ¿Saben por qué parece que todo lo echan en saco roto? Dios está hablando por medio del profeta Ageo y les dice, les voy a decir, pueblo querido, hijos queridos, pueblo de Dios, amados hermanos, les voy a decir por qué están así y espero que recuerden mis promesas de bendición, lo que yo les había prometido hace muchos años. Dice, lo primero que les voy a preguntar es una cosa, dice, vean cómo tienen su casa. Digo, a menos que seas un mugrosón, pues va a estar descuidada, ¿verdad? Pero la mayoría tienen su casa bonita. Y dice, ahora vean la mía. Sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir eso? Bien adornaditas, con arte, así bonitas las casas. Y la mía, abandonada. Y la consecuencia de que ustedes hayan abandonado mi obra y se hayan desviado de todo esto, la consecuencia de esto es sequía, hambruna, su trabajo no le rinde, tal y como lo dijo a Salomón años atrás. La prosperidad del pueblo siempre estuvo ligada con la comunión con Dios y su casa, con su obra. ¿Y qué cree? Sigue siendo lo mismo. Y tal vez, como te digo, tú digas, bueno, yo no doy y de todas maneras me va bien. Te lo repito, te podría ir mucho mejor. Mucho mejor. Aún así Dios les dice, les voy a dar una salida. ¿Quieren salir de ese bache donde están, de ese bache económico en el que están? Porque está hablando de economía realmente. Dice, ¿quieren salir de ese bache? Y eso también tenía una repercusión espiritual. Dice, ¿quieren salir de ese bache donde están? Les voy a dar por la salida. Vayan por madera, reedifiquen y seré glorificado. ¿Qué dice? Comiencen a trabajar para mí. Comiencen a trabajar para mí. No trabajen para el hombre, trabajen para mí. Y van a ver lo que sucede. Y dice el verso 2, ustedes están diciendo, no, es que todavía no es tiempo de edificar el templo. ¿Cuál era este templo? Este ya no era el de Salomón, El de Salomón ya había sido destruido por los babilonios, por los asirios, ya quemado todo, se habían robado todo. Este era el templo que construyó ¿quién? Esdras y Nehemías, cuando regresan de cautividad. Es un templo un poco más modesto, pero sigue siendo un templo hermoso y la casa de Dios. El pueblo, tras un falso argumento por fracaso de la reedificación del templo, como no se ha podido reedificar, o simplemente porque no les interesaba, se justificaban diciendo, yo creo que todavía no es tiempo de hacer esto. Pensaban que la oposición que estaban enfrentando indicaba que no era el tiempo de Dios, o que Dios estaba interviniendo para detener la obra, lo cual solo era un pretexto. No, yo creo que Dios no quiere, porque ya ves que hemos intentado y toda la oposición que hemos tenido, no creo que sea tiempo de edificar, hay que esperar el tiempo de Dios. Y la principal causa de la adversidad era el descuido de la obra de Dios, el descuido de nuestra comunión con Dios. Si no te alcanza el dinero, si no te rinde el dinero, si sientes que trabajas y cae en saco roto, si no hay frutos, si no hay cosecha, si no hay negocio, si no hay business, ¿sabes por qué es? Porque te has olvidado de la obra de Dios. ¿Ok? Tú puedes decir, te lo repito, pues a mí me sigue yendo bien y no doy. Te podría ir mejor, mucho mejor. Realmente, aquí el pueblo no quería problemas, estaban cómodos en su situación de supervivencia, y voy a decir que era una supervivencia mediocre. Tenían una actitud de indiferencia y solo buscaban su propia comodidad. Aunque podrían estar súper mejor de lo que estaban, según las palabras de Dios por medio de Ageo, estaban en una situación apretada y lo único que tenían, ¿qué era?
una casita de interés social acá era lo que tenían. Dios quería que tuvieran casas grandes, chidas, y no, nada más tenían una casita, era todo lo que tenían. Eso sí, bien adornadita. Cuando podrían haber tenido abundancia si ponían en orden sus prioridades. Y luego dice el versículo 4, otra vez les dice Dios, entonces para vosotros es tiempo. Una pregunta del profeta dice que en realidad solo es un reproche al pueblo, y le dice, ustedes solo están buscando su comodidad, sus casas muy confortables, bien adornaditas, y eso es lo único que van a tener, una casita. Olvídense de lo demás, eso sí, adornadita. Pero todo el haberse alejado de Dios les impidió ver la necesidad de la reconstrucción de la casa de Dios. Porque el hombre siempre está buscando más sus necesidades materiales que sus necesidades espirituales. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos trabajaron ayer para ganarse una feria? La mayoría. O el viernes, ¿no? ¿Cuántos trabajaron para ganar bendiciones de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos trabajaron por su comida espiritual? ¿Cuántos trabajaron por tener comunión con Dios? Al trabajo físico no le fallamos, son 8 horas de rigor, y algunos trabajan hasta más, y dicen, me mato trabajando. Podrías estar sin matarte y ganar más. ¿Okay? El hombre busca más sus necesidades materiales que espirituales, pero lo hace de manera equivocada, porque cuando buscamos primero a Dios, todo lo demás viene en automático. No vas a tener que trabajar 14, 15, 16 horas diarias para sacar el gasto de tu casa. Y dice Dios del 5 a 7, mediten en sus caminos, hermanitos, piensen bien. El consejo de Dios es, vean su situación y evalúen. Dios llama al pueblo mediante el profeta a hacer un examen de cómo están viviendo, en dónde está su enfoque y cuáles son sus prioridades. Y luego les dice, ustedes ya ven que siembran mucho y cosechan poco. ¿Por qué creen que siembran mucho y cosechan poco? Dios les dice, los invito a ver lo improductivo de su esfuerzo. Trabajan horas y horas y aún así no les rinde, porque lo están haciendo en un esfuerzo propio. Porque han dejado a Dios de lado, porque no hay disposición de buscar a Dios, y su trabajo entonces es en vano y no va a haber producción. Vas a trabajar mucho y sí vas a ganar, pero no vas a tener la producción que Dios quiere que tengas. Una vez más, Dios les invita a meditar sobre sus caminos y les da un panorama de su situación difícil y les llama a razonar cuáles son las causas de esos vanos esfuerzos. ¿Por qué estaban en adversidad y no en bendición como Dios quería? Y les contesta en el 9, ¿saben por qué? El 9, ¿saben por qué? Dice, porque mi casa está desierta. ¿Ves? La respuesta es sencilla. Están padeciendo porque olvidaron la obra de Dios, porque se olvidaron de dar para Dios, porque su enfoque está en ustedes mismos, y no pueden cosechar bendiciones sin sembrar para Dios. Si estás sembrando en el mundo, tu cosecha va a ser del mundo, y el mundo es cruel, no paga como debería de pagar. Si estás sembrando para Dios, vas a cosechar bendiciones de Dios. Esa era la razón de todos sus males. Estaban sembrando en el terreno equivocado. Por eso se detuvo, dice en el verso 10 y 11 Dios. ¿Saben por qué se detuvo la lluvia? ¿Por qué la tierra está dejando de producir? ¿Sabes por qué tienen que trabajar tantas horas? ¿Sabes por qué está pasando todo esto? El profeta les habla claramente y les afirma que la causa de su adversidad es su apatía para la obra de Dios. Una afirmación directa para el pueblo. Dice, ustedes han dejado abandonada la casa de Dios. No les importa. No les importa. Y en consecuencia, Dios les ha abandonado a ellos.
La causa no es porque Dios necesite una casa para vivir, ¿sabías? O sea, Dios no necesita que le hagan un templo, ni necesita una casa para vivir. Esa no es la causa principal. La causa principal es porque sin templo, la vida espiritual del pueblo que era nula. No había vida espiritual. Sin el templo no había sacrificios, no había sacerdocio, no había comunión con Dios, no había oraciones. El templo era una forma de hacer visible a Dios. Volvemos a Crónicas. Verso 12, Dios le dijo, yo elegí esta casa como casa ¿de qué? ¿De qué es la casa? De sacrificio. No es un club social, no es un lugar para convivencia, para hacer fiestas. No, es una ¿qué? Casa de sacrificio. La iglesia moderna nos hemos convertido en clubs sociales. No es eso. Muchos años antes, Dios le estaba diciendo a Salomón esto. Y lo primero que le revela a Salomón, ya cuando está a solas en intimidad con él, le dice, Salomón, acepto este lugar como casa de sacrificio. Eso era muy importante, que se ejecutaran ahí sacrificios. ¿Por qué? Porque era lo que simbolizaba a Jesús y su obra. Y eso era lo que traería comunión al pueblo con Dios. Ahora hay cristianos que pretenden tener comunión con Dios sin ir a la iglesia. ¿Cómo tienen comunión? Pues veo la tele. ¿Dónde adoras? ¿Dónde ofrendas? ¿Dónde diezmas? ¿Dónde vienes a ser instruido en la palabra? La casa de Dios es necesaria. No, es que ya escucho la radio cristiana, en internet hay un chorro de predicaciones. Eso no es. Esas son puras tonterías. Y ahí están mis predicaciones también en internet. Era lo más importante. Y luego dice Dios, si yo cerrare, en el siguiente versículo dice, si yo cerrare. ¿Por qué Dios le dijo esto a Salomón? Primero le dice, ¿sabes qué? Acepto esta casa como casa de sacrificio, aquí va a estar mi nombre para siempre, mis ojos estarán atentos aquí, aquí va a estar mi presencia. Luego le dice, pero si yo cierro los cielos, Dios está hablando en el futuro. O sea, Dios ya se fue hasta lo que acabamos de leer en Ageo. Dios ya está en Ageo, ahí. Dice, o sea que no es algo que ya hizo, sino que algo que puede hacer si ellos hacen lo que no deben hacer. Y es exactamente lo que está pasando ya en Ageo. Hay sequía, no hay cosecha, etcétera, etcétera. Pero todo está conectado ¿con qué? Con la vida espiritual del pueblo y el templo. Así que Dios dice, lo único que puede detener la bendición espiritual, física y material para ustedes es que pierdan la comunión conmigo y el interés por la casa de Dios y por la obra de Dios. Y les prometo que se van a quedar más secos. ¿De qué? No sé. Descuidar las funciones que se llevaran a cabo en el templo traería escasez al pueblo de Dios. Sin templo no habría sacrificios, no habría comunión con Dios, no podrían diezmar ni tener convivencia como el pueblo de Dios en el sentido espiritual. Y si Dios cerrara los cielos, sería causa de este descuido, que están descuidando su vida espiritual, que están descuidando la obra de Dios, que están descuidando la casa de Dios. ¿Ok? Sí. Hoy la casa de Dios, muchos seguro están diciendo, es que ahora el templo de Dios somos nosotros mismos. Sí, en un sentido individual sí lo es, pero también hay un lugar de reunión y este es en un sentido corporativo, porque este es el lugar donde venimos a adorar a Dios, este es el lugar donde venimos a ofrendar y donde somos alimentados espiritualmente. Si no estuviera este lugar, tu vida espiritual sería diferente. ¿Ok? Así que Dios dice,
Si no hay cosecha, si no rinde el trabajo, si no rinde el dinero, es porque andan mal en sus prioridades. Dios dice, primero yo, mi obra, mi casa, y la consecuencia automática es, tú serás bendecido y prosperado en todos los sentidos, físico, material y espiritual. ¿Okay? Prioridades en orden, hermano. Y luego dice, verso 14, vean sus caminos, hermano, vean cómo andan, o sea, ¿cómo quieren que yo les bendiga? Ven cómo andas. Imagínate, el templo es nuevo, está recién terminado, la gente está bien prendida, ¡ay, sí, ya tenemos ahora sí! ¿Sí? El templo de Dios. Y Dios le dice a Salomón, esto es lo que va a pasar si solamente es una emoción temporal, y cuando esto pase, solamente van a tener una salida. Ajá. Y tenemos que estar bien conscientes que todo esto está conectado con el templo. Todo este diálogo es a causa de la terminación de la casa de Dios. Entonces Dios dice, si se detiene la bendición, es porque ustedes están caminando mal. Si se detiene la bendición en sus casas, y no solo material, sino espiritual, en sanidad, si estás teniendo más broncas que nunca, es porque fue pura emoción. Y ahora la solución es, o será en su tiempo, primero que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Lo primero es reconocer la falta de compromiso con Dios. Tenemos una falta de compromiso con Dios increíble. Increíble. Después, oración. Después, buscar intimidad con Dios. Y después, ¿qué? Dejar los malos caminos. Dios dice, esta es la fórmula para salir del hoyo espiritual, para salir de la adversidad económica, en la cual deberían estar. Ni siquiera debieron entrar en esto, pero Dios sabía que iban a caer en esto, por eso les da la salida de antemano. Dice, ya sé qué va a pasar con ustedes, se van a alejar y les va a empezar a ir mal. Para cuando eso pase, aquí tienen la solución. Si hacemos esto, si nos humillamos delante de Dios reconociendo nuestra falta de compromiso, dice, ¿yo qué? Oiré. Mientras no sea así, mientras no haya humillación, mientras no haya reconocimiento de nuestra falta de compromiso, mientras no dejemos nuestros malos caminos, aunque oremos, Dios no oye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La oración que escucha Dios es la de un corazón arrepentido y que está dispuesto a hacer los cambios requeridos. Hablamos que cuando estamos en desorden de prioridades, fuera de la comunión de Dios. ¿Ok? Cuando Dios escucha una oración de alguien que reconoce esto, Dios perdona y sana la tierra. Es decir, termina la adversidad para entrar en la bendición que Dios tiene preparada para su pueblo. ¿Okay? Todo está conectado con el templo, con la habitación de Dios, las actividades que se llevan a cabo ahí. ¿Okay? Y luego dice en el verso 15, este lugar, mis ojos estarán aquí. Aquí la confirmación de que todo está girando en cuanto al templo. Dios promete a Salomón que estará atento a escuchar y observar la oración en este lugar. Y Dios está diciendo, voy a vigilar, voy a estar observando todo lo que se hace en ese lugar. Voy a contestar oraciones, siempre y cuando estén en el canal correcto y vayan a lo que es lo correcto. ¿Ok? Algunos vienen nada más con otros enfoques, no el de ser alimentados, el de ser adoradores de Dios, ofrendadores, y de tener comunión con Dios para ser alimentados espiritualmente. Si ese no es tu enfoque principal por el cual vienes al lugar de reunión, estás equivocado. ¿Okay? Si vienes a galanear otras cosas como esas, olvídate, estás equivocado. Eso no es.
Dios está diciendo, yo estoy viendo todo lo que se hace ahí. ¿Ok? Dios estará, dice el 16, dice, yo voy a estar ahí para siempre. Dios estará en el templo para siempre. Su presencia ha santificado el templo, pero lo más bonito es que Dios dice, ahí va a estar mi corazón, para siempre. Pero no fue así. Aunque ese era el deseo de Dios, el pueblo poco a poco se fue alejando y fue haciendo lo que realmente era su deseo. Hasta que cayeron en cautividad, en adversidad y terminaron pisoteados por todo el mundo. Verso 17 dice, si anduvieres delante de mí como anduvo tu padre David, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Entonces Dios le dice, va directo con Salomón y le pide 3 cosas, que traerán una promesa eterna. Primero, que andes como David tu padre, en todos los mandamientos de Dios, un corazón perfecto para Dios. Obedece lo que Dios te pida, obedece los mandamientos, obedece los decretos, y la consecuencia, nunca va a faltar de la descendencia de David quien estuviera en el trono. Sería la familia que estaría en el trono por siempre y siempre. ¿Ok? Ya no hay templo, aunque se espera que haya una reconstrucción de un tercer templo. Ya no hay. Pero sí hay un lugar de reunión. ¿Ok? El templo ahora somos nosotros en manera individual, pero en manera corporativa, esta es la casa de Dios, de esta familia. En donde, ¿qué hacemos aquí? Venimos para adorarle, para ofrendar, para ser instruidos en su palabra. Y las recomendaciones son las mismas. Tanto en la vida individual como en la vida corporativa, la prioridad debe ser ¿quién? Dios. Verso 19 y 20, me voy a ir hasta el 22 para terminar. Mas si vosotros os volviereis y dejaras mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra, que los he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y le pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron, por eso ha traído todo este mal sobre ellos. Ahora pues, después de todo esto, de dar promesas hermosas de bendición a causa de la obediencia, viene el lado contrario. Dice, ok, yo voy a estar aquí, voy a escuchar sus oraciones, voy a estar atento, mi presencia, mi nombre, mi corazón está con ustedes, les quiero bendecir en gran manera. Pero si empiezan con sus payasaditas, si son infieles, si me quedan mal, los voy a echar de la tierra que les acabo de dar, y este templo que es orgullo va a quedar tan destruido que todo el que pase por aquí va a ser espanto y van a decir, wow, ¿por qué Dios les habrá hecho esto? En nuestro caso pueden ser 1000 cosas que nos pueden alejar de Dios, idolitos en el corazón, ¿ves? 1000 cosas. Es decir, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida, que debe ser el primer lugar, será causa de ruina. Dios destruyó todo, y todo el lujo y esa obra maravillosa de arquitectura que había terminó en un espanto, igual que la tierra en que habitaron. Y la gente se iba a preguntar, ¿por qué hizo Dios esto? Y Dios dice, porque se alejaron de mí y se fueron
tras otras cosas y pusieron sus prioridades en desorden, porque amaron más otras cosas, porque yo no soy el número uno, porque tienen sus amantes antes que yo, porque están saliendo con otros. Eso no lo tolero, dice Dios. Yo no tolero esas cosas. La respuesta es obvia. Así que la verdadera bendición, hermano, viene de la obediencia a Dios y de poner en orden nuestras prioridades. Intimidad con Dios, amarlo profundamente, entender que Él quiere lo mejor para mí, pero para que yo pueda cosechar esas bendiciones tengo que sembrar en el terreno de Dios. Algunos le están sembrando al diablo antes que a Dios. Siembra en el terreno de Dios y ve los resultados. Créele a Dios una vez, créele y vas a ver lo que sucede. Poner nuestras prioridades en orden, amar su obra, amar su casa, tener respeto para estas cosas. Todo eso incluye nuestro lugar de reunión también. ¿Okay? Les pido que piensen. Siembra y cosecha. Dios quiere bendecirte. ¿Tú crees que Dios te quiere traer mal si eres su hijo? ¿Quién quiere que a su hijo le vaya mal? Dígame. Así que realmente, ay, cómo quisiera que mi hijo le fuera bien mal. ¿Alguien quiere eso para sus hijos? ¿No? Y eso que la Biblia dice que nosotros somos malos padres, aunque te creas muy buen padre. La Biblia dice, aquí no hay ninguno bueno. Algunos dicen, no es buen esposo, pero es muy buen padre. Pues eso no existe, esa combinación no existe. Si no es buen esposo, no es buen padre. Tan, tan, se acabó. Eso no existe. Igual Dios dice, ¿sabes qué? Yo te amo tanto como mi hijo y te quiero dar lo mejor, pero necesito ser el número uno en tu vida. Necesito que me obedezcas. ¿Ves? Si no, no te puedo dar más. Tal vez lo único que mereces es una bicicleta. No me pidas un carro, no eres responsable para eso. Te voy a prestar la bicicleta. ¿Okay? Dios quiere darte mucho más de lo que tienes. Y si ya tienes mucho, Dios te está diciendo de lo que te estás perdiendo, porque eso es tu esfuerzo. Pero yo te podría dar el triple de lo que tienes, si tan solo yo fuera el número uno en tu vida. ¿Ok? Hermano, por favor, quiero que entiendas que Dios te quiere bendecir grandemente. ¿Cómo? Poniendo tus prioridades en orden. Dios debe ser lo primero en tu vida. ¿Ok? ¿Sí? Ponte de pie. Dale un aplauso bien fuerte al Señor porque te quiere bendecir grandemente, de verdad. ¿Sí le crees o no le crees? ¿Sí le crees o no le crees? ¿Le crees o no le crees? O dicen, son puros rollos, el pastor le está lavando el coco. Yo no escribí la Biblia, hermano, eso lo escribió hombres de Dios. Yo estoy citando la Biblia nada más. Y checa lo que yo prediqué hoy. Y no estoy descontextualizando nada, ni dando fórmulas mágicas, ni diciendo declara y acá no. Obedece. ¿Ves? Pon a Dios en primer lugar en tu vida y verás, no tienes que andar declarando, ni decretando, ni atando, ni desatando, nada de eso. Más obedece a Dios. Y vas a ver. No te la vas a acabar de bendiciones, hermano. No te la vas a acabar de bendiciones. Hagamos un pacto con Dios. ¿Sí?
Si entendiste, dile, ¿sabes qué, Señor? Me cayó el 20. Y creo que yo estoy en ese caso, pero tú dices ahí que si se humillara tu pueblo, bajo el cual es invocado tu nombre, yo escucharé, perdonaré y sanaré su tierra. ¿Qué quiere decir eso? Comenzará la producción. Una tierra que no está sana no produce. Entonces dice Dios, yo voy a sanar tu tierra y va a comenzar una producción impresionante. Voy a sanar tu tierra y va a comenzar una producción impresionante. Reconoce que has tenido falta de compromiso con Dios, si es que lo has tenido, y si lo estás haciendo, debes de estar súper bien en salud económicamente y espiritualmente. Si no, es porque tus prioridades todavía no están en orden. Entonces, hoy haz un pacto con Dios, dile, ¿sabes qué, Señor? He sido un poquito incrédulo y necio en esas cosas, pero voy a probar, voy a hacer el intento por ponerte en primer lugar. Y como dicen en algunos anuncios, total satisfacción o le regresamos su dinero en 15 días. Nada más tiene que devolver el producto. Y ahí te hacen un broncón, ¿no? Porque cuando devuelves el producto, pues te empiezan a poner paros y paros para no devolverte tu dinero, el reembolso. Pero Dios lo hace rápido. Bueno, ni lo vas a querer el reembolso, porque Dios te va a empezar a bendecir de una manera increíble. Va a sanar tu tierra, la producción va a comenzar. ¿Okay? Entonces ponte en orden con Dios, pero no solamente con palabras, con hechos, con acciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, hagamos un pacto con Dios. Cierra tus ojos. Mi mejor adoración es entregarte el corazón, Dios. Padre, hoy venimos a ti, Señor, para entregarte toda nuestra adoración, todo nuestro corazón y decirte, Señor, rendirte nuestra vida a ti, Señor, en adoración, Padre, porque sabemos que tú eres el dador de todas las cosas, que tú eres el Padre de las luces, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, Señor. Wow. Y si Dios es el Padre de las luces, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, tu vida va a ser iluminada. ¿Ves? Necesitas salir de esa oscuridad donde estás para decirle a Dios, Dios, qué tonto he sido. Estoy trabajando en mis propias fuerzas, cuando tú ya tienes todo para mí. Estoy reteniendo lo que es tuyo. ¿Ves? Perdóname, Señor, por haberlo hecho y déjame ahora comenzar, Señor, a bendecir tu nombre y a sembrar en tu tierra. Porque sabes, yo quiero ese regalo maravilloso, espiritual. Quiero sanidad física. Quiero prosperidad espiritual y material también, Padre. Porque somos tu pueblo, Señor, y Dios quiere un pueblo bendecido de una manera espectacular. ¿Ves? Te lo prometo que así es. Dios quiere un pueblo bendecido en abundancia. Lo único que tienes que decir es, me rindo a ti, Señor. Rindo todo lo que soy y mi ser a ti. Y a partir de hoy, Señor, yo voy a comenzar a caminar en línea recta a ti, Padre. Acabas, dale el aplauso fuerte al Señor. Hermano, acabas de tener una revelación ahorita. Tú acabas de tener ahorita una revelación de la fórmula perfecta de Dios para la salud física, para la riqueza espiritual y para la prosperidad material. Hay algunos que andan buscando el mapa del tesoro y que la isla de no sé quién y que la planta maravillosa y la eterna juventud y que el talismán de Walter Mercado y que el brujo de Catemaco y que todo para tener, buscando estas cosas que Dios dice, son tuyas. ¿Qué andas haciendo? Son tuyas. Nada más. Podría ser el primer lugar en tu vida.
Así es de que si en esta semana comienza, yo espero que comience a haber cambios maravillosos en su vida, en todo aspecto de su vida, pero necesita conectarse con Dios y ponerlo número uno. Número uno. Tienes una revelación maravillosa el día de hoy, ¿ok? Es gratis, hermano. Debía haber cobrado, pero bueno, es gratis. Pero ahorita tienes la revelación de Dios para la prosperidad espiritual, física y material, ¿ok? ¿Ok? La captamos todos, ¿verdad? Pongámoslo en práctica. Créele a Dios. Dios te bendiga y que tengas abundancia en toda tu vida, no nomás en esta semana, en toda tu vida sea abundante, llena de bendiciones espirituales, físicas y materiales, ¿ok? Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. ¿Y sabes qué? Dile, sí, recibo todas esas bendiciones. No sé qué pasó, que dile, sí, yo recibo todas esas bendiciones y voy a poner en práctica los consejos que me has dado, ¿ok? Que Dios le bendiga, hermano.